tardes a todos. Primero agradecer la oportunidad de hablar de la experiencia de Brasil en esta lucha en contra de las extremas derechas, ¿no? Que ahora no solo en Brasil, ya tenemos en varios lugares del mundo. Me parece muy valioso ese intercambio de experiencias y de las luchas en el mundo. Veo como muy necesario ese tipo de actividades, organización de actividades para este intercambio. Así que muy contenta de estar acá hoy con ustedes. Yo preparé la exposición en dos momentos. Mariel me había dicho de hacer esa exposición sobre cómo se dio el proceso de resistencia en Brasil y cuáles fueron las estrategias utilizadas por los movimientos sociales, políticos, feministas, de afrodescendientes, indígenas en Brasil. Y yo creo que para poder entender cómo se dio el proceso del ascenso de la extrema derecha en Brasil es necesario también comprender un poco cómo surgió eso, ¿no? Hacer un poco de contexto histórico de cómo surge el Bolsonaro en Brasil y cómo surge sobre todo el bolsonarismo, ¿no? Que es esta corriente, para decir de alguna manera, que hoy está bastante consolidada en Brasil. Entonces, para entender eso, necesitamos volver un poco atrás y hablar del año 2013. En Brasil, durante el año 2013, tuvimos varias protestas, estas protestas que empezaron primero con una reivindicación de lo que llamamos tarifa cero. Hubo un aumento en el valor del transporte en Brasil y varias personas, sobre todo de manera espontánea, salieron a las calles para manifestarse en contra de este aumento del valor de los boletos de transporte. Esta que fue una lucha que se extendió a lo largo y ancho del país. Brasil no es un país de tradición de toma de calle como es Argentina, por ejemplo. Entonces era un hecho bastante novedoso en este momento y inauguró un proceso de varias otras protestas que vinieron después. Entonces, lo que fue primero esa reivindicación por el boleto, siguió de una reivindicación por los derechos sociales, por la educación, por la salud, por la mejoría de las condiciones de vida y todo lo demás. Entonces tuvimos este proceso bastante efervescente en Brasil, y obviamente resultado de las políticas de austeridad del gobierno de Dilma Rousseff, que en este momento era la presidente de Brasil. Entonces hay también ahí una razón para eso, para que las personas vayan a la calle, que tiene que ver, por un lado, con estas políticas de austeridad, de ajuste que sufría la población, y a la vez también una no identificación con las pautas que deberían ser de izquierda, de alguna manera, porque, bueno, vos tenés un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, y todo eso que prometió hacer no lo hace y hace igual que la derecha. Entonces hay ahí también una respuesta a nivel social frente a este paquete de ajustes durante el gobierno de Dilma Rousseff. Es importante decir que cuando las personas van a la calle es una reivindicación completamente legítima, ¿no? El problema es lo que viene después de eso. Entonces, lo que vemos en este proceso de toma de calle, de manifestaciones en Brasil, es una cooptación de los medios de comunicación, obviamente también completamente vinculados a los grupos de interés del gran capital, que vieron ahí una oportunidad también de hacer un proceso, de inaugurar un proceso de criminalización de la izquierda, y criminalización que en un primer momento venía en contra de Dilma,
y hay que decir de manera bastante misógina también. Eso fue algo bastante marcante durante este periodo, que siempre se hacía alusión a la figura femenina de Dilma Rousseff en este lugar de poder como inepta para estar en el cargo o incompetente para estar en el cargo por ser mujer. Eso es algo bastante marcante caracteriza este periodo, pero esa cooptación de los movimientos sociales hecho directamente a través de los medios hegemónicos que empezaron a llamar a las manifestaciones a través de la tele, por ejemplo. O sea, las personas miraban la tele y de repente se estaban llamando a manifestaciones en la calle en contra del PT, en contra de Dilma y en contra de la izquierda. Entonces, lo que primero fue una manifestación en contra del gobierno de Dilma, de repente se transformó en una manifestación en contra del PT y de repente se transformó en una manifestación en contra de la izquierda y obviamente en contra de todas las pautas progresivas, en contra de todo lo que es la mal llamada minoría social, entonces en contra de las personas afrodescendientes, en contra de los indígenas, en contra de los movimientos sociales, y eso fue creciendo, y ese proceso culminó en el impeachment de Dilma, que más bien fue un golpe palaciego, decimos, ¿no? No habían como pruebas de que Dilma estuviera como involucrada en hechos de corrupción, por ejemplo. Sí, lo que hubo fue una maniobra constitucional para cambiar algunos artículos de la Constitución para lo que fueron llamadas las bicicletas fiscales, que al final terminó con el impeachment de Dilma. Entonces, ese fue el inicio de un proceso de ascenso que vimos, ¿no? Como un arranque, un inicio de un proceso de criminalización, sobre todo del campo progresista y de las izquierdas en Brasil. Después de eso tuvimos un otro hecho que fue la prisión de Lula, que también sigue de la misma manera, esa criminalización sin pruebas. Hubo una condena de Lula por algo que después de mucho tiempo se comprobó que no había hecho, inaugurando también este proceso de una politización del poder judiciario de Brasil, que después vimos también eso en otros lugares, incluso ahora acá en Argentina también estamos pasando por algo que no es igual, pero que es bastante parecido también, que es esa politización del poder judicial. Entonces, ese periodo empieza, en este momento se empiezan también a organizar los grupos de derecha en Brasil. Tuvimos una organización de personas primero, pero después ya de colectivos que se reivindicaban de derecha, que se reivindicaban liberales. Ahí hay un grupo que fue muy importante en este proceso, que es un grupo llamado Movimiento Brasil Popular, que lo que hizo fue como prácticamente organizar una militancia de derecha en Brasil. Entonces, inauguramos entonces este proceso de un empoderamiento de las derechas en Brasil. Y es muy interesante cómo se da también todo este proceso de lo que reivindican, ¿no? Entonces, estos grupos vienen no solo hablando, ¿no? de la izquierda como un mal a ser combatido, pero también vienen con un discurso muy marcado de libertad. Y creo que es otro punto bastante en común que tenemos entre las extremas derechas de todo el mundo, ¿no? La libertad, el libre mercado, y ese odio en contra de los derechos de las personas migrantes, de los derechos de la comunidad LGTB, una criminalización del feminismo y también una persecución hacia las personas afrodescendientes, una persecución también en contra de los pueblos indígenas. Entonces hay también una idea ahí que surge, que es el de hacer política por afuera de las instituciones. Eso fue algo muy marcado durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces, lo que él decía es como, el problema son las instituciones que son corruptas.
la pauta anticorrupción acá jugó un rol muy importante. Y eso vimos primero en el proceso de impeachment de Dilma, del golpe palaciego, después de la condena de Lula, y después viene esa idea de la limpieza de la política, ¿no? Y la política institucional como un mal. Y acá también empieza un momento donde se empieza a hacer política a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, Bolsonaro prácticamente gobernaba por Twitter. Ya no hacía, sus discursos ya no eran en cadena nacional por la tele, sino que eh, aglutinaba muchas personas a través de las redes sociales, sobre todo a través del Twitter. Y ahí tuvimos también una gran presencia de esa militancia, para decir más bolsonarista, en las redes sociales, con discursos odiosos, con discursos de criminalización, que van creciendo, pero que al final también terminan en la violencia física en algunos casos, ¿no? Lo que tenemos ahí después del ascenso, de la criminalización de las izquierdas, del ascenso de Bolsonaro, que Bolsonaro termina legitimando estos grupos que actuaban a través de las redes sociales, y eso acaba se trasladando también para la sociedad, ¿no? En la realidad, realmente, en la realidad lo que tuvimos tuvimos muchos hechos de violencia física directamente en contra militantes del PT o militantes de la izquierda, en contra de movimientos sociales, incluso asesinatos. Entonces fue un periodo realmente cuando vemos que todo eso que fue gestado a través de las redes sociales termina trasladando a la realidad, y una persecución política muy fuerte también de todos aquellos parlamentarios que estaban en la izquierda, ¿no? Con el hecho central del asesinato de Marielle Franco en el año 2018, que inauguró todo un proceso de violencia política muy fuerte en Brasil. Entonces, lo que tenemos ahí es una izquierda que frente a este gran desarrollo de grupos conservadores y grupos de extrema derecha, más bien una resistencia que en un primer momento fue una resistencia más reculada, ¿no? No había muchas condiciones para hacer frente a eso, y tampoco comprensión de lo que pasaba, ¿no? Decíamos bastante eso. ¿Qué pasa con las personas que frente a lo que sería un gobierno de extrema derecha, que obviamente va a precarizar más la vida del laburante, va a empeorar las condiciones de vida, las personas eligen votar en este líder, ¿no? Entonces ahí también vemos que hay una crisis de representatividad muy importante, que creo yo tiene mucho que ver con el ascenso de las extremas derechas en el mundo, ¿no? Es también la incapacidad de las izquierdas de decir su nombre, ¿no? Como dice, hay un filósofo brasileño llamado Vladimir Safatli, que habla sobre eso, de la izquierda que tiene miedo de decir su nombre, ¿no? Mientras tanto, tenemos una extrema derecha prácticamente neofascista que no tiene ningún miedo de decir nada, que hay que matar a los pueblos indígenas, que hay que matar a los afrodescendientes, en fin. Entonces, lo que tenemos también ahí es una avanzada frente a todo eso que la izquierda no pudo avanzar, ¿no? Digo un poco todo eso para que entendamos cómo fue el proceso de este ascenso de Bolsonaro, que no fue, Bolsonaro es una figura que está en la política desde siempre, ¿no? Tuvo como 30 años de vida pública, no es un outsider, no es como acá en Argentina que tenemos a Milei, por ejemplo, que es considerado un poco un outsider en la política. El caso de Bolsonaro es distinto, siempre estuvo ahí, es un reivindicador de la dictadura militar, eh, y siempre fue una persona que odió la izquierda, las izquierdas, y obviamente todas las pautas progresivas, ¿no? Entonces, es un poco para entender cómo se dio ese proceso. Eh,
llega un momento donde el gobierno de Bolsonaro empieza a dar muestras de que es realmente inepto, una gestión desastrosa, con muchos escándalos a nivel internacional, no solo de cómo Bolsonaro llevaba las políticas públicas, sino que también de un negacionismo climático muy marcado, ¿no? En Brasil tuvimos un periodo, creo que todos ustedes acompañaron, el periodo de las quemas en Brasil, un periodo de criminalización de los pueblos indígenas, de todos los órganos de regulación, de fiscalización en Brasil. Tuvimos como ahí prácticamente un desmonte del aparato público, y eso obviamente generó bastante caos con una crisis más pronunciada sobre la clase trabajadora, eh, y obviamente a partir de ahí se empieza, como la población empieza un poco a ver que Bolsonaro todo lo que prometía no lo podía cumplir. Entonces, eso fue un análisis que hicimos, que fue un poco eso. No es que todas las personas sean bolsonaristas y no es que todas las personas sean de extrema derecha. Lo que hay acá es una desilusión con un proyecto que no funcionó y las personas están intentando algo nuevo. Sin embargo, no todas las personas creen, ¿no?, que esa promesa tiene que ser renovada si se nota que eso realmente no funciona, que fue el caso de Bolsonaro. Entonces empezamos también a identificar primero bolsonaristas que estaban arrepentidos, eso fue muy importante. Entonces veíamos, entrábamos en los grupos de WhatsApp para ver que las personas, sí, me arrepentí de haber votado, porque ahora estoy mucho más precarizado que antes por lo menos yo tenía un trabajo, ahora yo no lo tengo, no me alcanza para comer, bueno, estamos con una crisis habitacional importante. Entonces se empezó también a nivel social a ver que lo que prometía Bolsonaro no se estaba cumpliendo, y ahí fue cuando la izquierda empieza a aprovechar también empieza a tener más o menos un mapeo de lo que pasaba en la sociedad brasilera, obviamente todos consternados de que había ganado Bolsonaro y intentando entender este fenómeno que parecía bastante incomprensible, ¿no? Entonces, otra cuestión que ahí fue muy importante durante la gestión de Bolsonaro fue la gestión de la pandemia. Eso fue un factor muy clave para que las personas, que la población se diese cuenta de que realmente no podían tener como presidente una persona que estaba negando, un negacionista de la pandemia, cuando tenía a todos sus amigos y familiares muriéndose sin ningún tipo de apoyo del Estado, porque era un caos sanitario en Brasil. Incluso se escondieron bastante los números. A veces hablo con personas que me dicen, pero Brasil fue bárbaro, no tuvieron tantas muertes, Argentina tuvo más muertos que en Brasil. Pero eso no es verdad, porque no teníamos los organismos de fiscalización y funcionando. Entonces no sabemos los números en realidad, no hay números oficiales de lo que pasó en este momento en Brasil. Entonces había también un maquillaje, tuvimos varios escándalos en la época, bueno, ahí involucrando a Bolsonaro, pero también Trump en Estados Unidos, ¿no? Y ahí las personas empezaron también a no solo arrepentirse, sino que darse cuenta, se empezaron a dar cuenta que obviamente lo que necesitaban no era un gobierno de extrema derecha, que lo que hacía era como precarizar aún más la vida de las personas, ¿no? Sobre todo porque en esta época hubo mucha gente que estaba pasando hambre literalmente, ¿no? Entonces, a pesar de que en Brasil hubo una apertura en la época de la pandemia, hizo también con que mucha gente se enfermara. Obviamente, se está todo abierto, estamos todos con COVID, y de repente se abre todo, todos se contagian, no pueden laborar y tienen problemas de salud y tienen que cuidar de este problema de salud, y eso imposibilita
laburar y imposibilita también llevar adelante la vida, ¿no? Entonces ahí fue un punto bastante importante de comprender eh, qué, qué pasaba y cuáles eran las necesidades reales de las personas. Y ahí viene un poco lo que se había gestado antes. Durante este periodo que yo les conté de las protestas en Brasil, se armaron dos frentes en Brasil. Uno de estos frentes es un frente llamado Frente Pueblo Sin Miedo, organizado fundamentalmente por el movimiento de los trabajadores sin techo, pero también por sindicatos, pero también por el movimiento estudiantil y varios otros movimientos, y un otro frente que es el Frente Brasil Popular. El Frente Brasil Popular, que fue un frente más bien del PT y que reivindicaba la democracia, ¿no? Sobre todo en la época de Dilma, cuando Dilma estaba en el proceso de impeachment. Estos dos frentes lograron organizar y nuclear un poco los movimientos sociales y la izquierda o la progresía, para decir así de manera más amplia, ¿no? Y ahí empezaron conjuntamente a trabajar con lo que fueron las cocinas populares. Entonces, Brasil no tiene tampoco una tradición de ollas populares. Entonces, se empezó a organizar durante la pandemia grandes cocinas comunitarias donde se cocinaban para estas personas que estaban en una situación de más precariedad, y ahí se abrió la posibilidad también de un diálogo, ¿no? Primero se entró por la parte de la necesidad más inmediata, y a partir de ahí se hacía el vínculo con qué tenía que ver lo que estaba pasando con el gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que ver lo que estaba pasando con estas pautas de extrema derecha? Y eso dio un poco la posibilidad de la izquierda de se reorganizar. Y también al mismo tiempo se dio un proceso de disputa narrativa muy fuerte. Este proceso de disputa narrativa que se dio en las redes sociales, algo que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer para nada. Entonces, también como se desarrolló toda ahí una tecnología militante para entender cómo actuaban estos militantes de la extrema derecha, pero no solo militantes. Sabemos también que las redes sociales tienen eso de los robots y todo lo demás, con un aparato grande por detrás, que a veces parece que es imposible de hacer esta disputa, ¿no? Pero sí, se empezó a hacer esa disputa. Hay un movimiento muy importante de comunicación en Brasil, es una organización llamada Mídia Ninja, Mídia Ninja, que tuvo un rol súper importante en esta época, que fue justamente eso, ¿no? De identificar cuáles eran las debilidades del movimiento bolsonarista que ya se venía consolidando y también del gobierno, y empezar estas contranarrativas. En la época de la pandemia, por ejemplo, hicieron un trabajo súper interesante de relatos de personas que estaban sufriendo con la pandemia y con la ausencia del Estado y con todos los discursos negacionistas de Bolsonaro, lo que también abrió bastante la conciencia de varias personas que durante este periodo, aunque estaba pasando todo eso, siguieron bancando el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Entonces hubo esta incidencia, se empezaron a hacer grandes como talleres de cómo manejar las redes sociales, cómo hablar con un bolsonarista, cómo hablar con un fascista, todo eso que en primer momento había un rechazo, ¿no? Yo con alguien de la extrema derecha ni hablo, no hay por dónde, no quiero hablar. Y vimos realmente la necesidad de hablar, la necesidad de cómo llegamos, ¿no? Cómo llegamos, por dónde, para poder hacer esta disputa. Entonces, las redes sociales fueron muy importantes. Hubo un periodo en Brasil que las noticias falsas eran como invención de noticias todo el tiempo, con lo cual también lo que hacían los militantes era infiltrarse en los grupos de los bolsonaristas y después hacer todo un trabajo en las redes sociales diciendo, bueno, esta noticia es falsa, ¿no? O esta otra noticia
no corresponde. Eso fue algo que fue, habían como varios y varios militantes en las redes, en varias redes, sobre todo en los grupos de WhatsApp, haciendo este laburo. Y lo más grave de eso, de lo que pasó en estos grupos de WhatsApp y de las redes, eran los grupos neonazis, porque realmente habían ya grupos neonazis organizados para acciones concretas. Entonces hubo también ese trabajo un poco de inteligencia, de alguna manera, de infiltrarse ahí y después hacer lo que serían estas denuncias a los organismos competentes para identificar y investigar estos grupos. Entonces, estos fueron todos como formas pequeñas de ir disputando la conciencia de las personas y también de dar una respuesta en un momento de mucha precariedad y de mucho dolor también, porque tenemos una sensibilidad social bastante importante, sobre todo en la época de la pandemia. Hubo organización también de compañeros militantes que eran psicólogos y psiquiatras, que daban apoyo también psicológico y psiquiátrico a las personas que estaban perdiendo sus familiares en la época de la pandemia. Y ahí se empezó un poco a movilizar e identificar el bolsonarismo como un enemigo de alguna manera, ¿no? Un enemigo de la sociedad, un enemigo de las personas más precarizadas, un enemigo de la pobreza. Hubo ahí una identificación fuerte en este sentido, sobre todo porque tuvimos un volver a un pasado en Brasil que es muy marcante, que es el hambre que siempre sufrió sobre todo los lugares donde el clima es más extremo. Hay lugares en Brasil donde hay mucha sequía, entonces siempre históricamente son los lugares más empobrecidos, donde hay poco acceso a todo, ¿no? Pero sobre todo a la alimentación. Entonces, en estos lugares, por ejemplo, tuvimos un retroceso muy importante y las personas volvieron nuevamente a sufrir con el hambre. Y fue justamente después cuando gana Lula, el lugar donde Lula tuvo más votos, ¿no? Entonces ahí también se pudo hacer después hacer un análisis de cómo funcionaba o cómo podemos seguir disputando la sociedad, sobre todo en los lugares más precarizados, donde se identifica más, ¿no? ¿Qué significa la extrema derecha? Porque hay una preocupación muy fuerte también de eso, ¿no? Las personas que más precarizadas y que son de derecha o que votan en la derecha. Entonces, ahí se pudo organizar un poco más y hubo a nivel político también esa organización de un frente único, que fue súper importante. O sea, en un momento donde vos tenés un enemigo tan grande, la necesidad de unirse también para por lo menos frenar, ¿no? ese proceso de ascenso y desarrollo de la extrema derecha. A partir de ahí tuvimos la victoria de Lula en el año 2022, a pesar de que tuvimos la victoria de Lula con un vicepresidente de derecha, ¿no? Que para nada es lo reivindicable, para decir de alguna manera, pero que frenó por lo menos la presencia de Bolsonaro en la presidencia de Brasil. Pero lo que vemos, sin embargo, es que el bolsonarismo en Brasil siguió. Decimos, Bolsonaro salió de la presidencia, pero el bolsonarismo sigue en la sociedad brasileña. Tenemos hoy en Brasil por lo menos un 30% de la población que se reivindica bolsonarista. Entonces, esa es una cuestión grave y que ahora tuvimos elecciones de medio término en Brasil y nuevamente tuvimos la derecha como arrasando en estas elecciones de medio término como respuesta también a esta insatisfacción, ¿no? con el gobierno. Parte de eso tiene que ver con eso, pero parte de eso también tiene que ver con un volver
un volver a un pasado glorioso, un pasado donde las cosas funcionaban, ¿no? O como esa ilusión de las cosas eran mejores antes, ¿no? Entonces lo que vemos ahí es que a pesar de que sí fue posible hacer esa disputa en la sociedad, hubo un crecimiento también de la izquierda en este sentido, sobre todo la izquierda que decimos más radical o más crítica, eh, pero también tuvimos una consolidación de un grupo social que es el grupo bolsonarista, ¿no? Y hay también un cambio de lo que pasó en la época de Bolsonaro para ahora, ¿no? O sea, vemos que hay una consolidación también de las derechas a nivel mundial y hay una tendencia a la derecha a nivel mundial. Y ahí es donde creo que lo que estamos haciendo acá es súper importante, que es hacer ese intercambio sobre lo que estos fenómenos que van pasando en distintos lugares del mundo y cómo se manifiestan y a qué responden, ¿no? O sea, cómo piensan las personas que votan a la extrema derecha, que es al fin y al cabo lo que más nos interesa, ¿no? Tener un presidente u otro presidente nos interesa, no que no sea importante eso, porque es un lugar donde se puede ejercer como muchas políticas que precarizan la vida de los trabajadores, muchas políticas que destruyen derechos ya conquistados. Sin embargo, sabemos también que la disputa central es la disputa de la sociedad, la disputa de conciencias. Entonces, hacer este trabajo que estamos haciendo es fundamental también para ese intercambio y comprensión también de lo que pasa en otros lugares. Eh, y esta solidaridad, ¿no? Creo que generar un movimiento mundial, tal vez en contra de las extremas derechas, es algo muy necesario cuando tenemos una extrema derecha que está articulada internacionalmente, ¿no? No vemos ahora ganó Trump y lo que hizo fue como hablar con Milei, está hablando con Bolsonaro, o sea, hay una articulación también de esa extrema derecha que es necesario hacer seguimiento y ver cómo podemos nosotras también tener este movimiento fuerte de comprensión de lo que pasa a nivel de societario, a nivel de sociedad y hacer esta disputa, ¿no? Entonces, creo que es un poco por ahí lo que quería decir sobre el proceso brasilero y, y bueno, no sé si vamos a seguir con preguntas. No.